Jesús dijo esto: mis ovejas oyen, ¿qué cosa? Mi voz. Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco. Ahora preste atención a este versículo, porque aquí nos habla de una cultura de intimidad. Dice: mis ovejas tienen una característica. La característica número uno de mis ovejas es que saben escuchar, ¿qué cosa? Mi voz. Nuestros hijos saben identificar la voz de sus padres por encima de cualquiera. Usted llega a mi casa, usted toca la puerta y cualquiera de mis hijos se acerca y dice: ¿quién es? Y usted le dice: es tu papá. Ellos van a decir: este no es mi papá, porque yo conozco la voz de mi papá. Pero mire lo que dice aquí: y yo las conozco. Entonces, desde una manera, nosotros sabemos identificar la voz de Dios y el Señor nos conoce. Pero esa palabra conocer es esa palabra, un conocimiento íntimo, profundo. Cuando hablamos del Espíritu Santo, y el versículo que leíamos en 2 de Corintios capítulo 13 dice que la gracia del Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo sea con todos vosotros. Y nos deja una revelación este versículo tan importante, donde nosotros, a pesar de que sabemos que Dios es uno, amén. Solo hay un Dios, solo hay un mediador entre Dios y los hombres, y se llama Jesucristo. A pesar de que es un Dios, aquí se muestra como el Padre que nos ama, el Padre que es amor. Se muestra como el Hijo, 100% Dios, 100% hombre, que se hizo carne y dio su vida por nosotros. Y esa es la gracia de Dios, que estando nosotros muertos en nuestros delitos y pecados, Jesucristo se entregó por cada uno de nosotros. Y de gracia somos salvos por medio de Él. Amén. Pero también nos habla de la comunión del Espíritu Santo. Y es algo, es un misterio, pero a la misma vez es sencillo, pero para muchos causa confusión. La gente dice: ¿a quién oro? ¿Al Padre? ¿A quién oro? ¿Al Hijo? ¿A quién oro? ¿Al Espíritu Santo? Entonces miramos a unos que hacen énfasis en el amor del Padre, otros que hacen énfasis en la gracia de Jesucristo y otros que hacen énfasis en el Espíritu Santo. Pero cuando nosotros leemos las Escrituras y profundizamos en ellas, nosotros podemos darnos cuenta de que hay una comunión que el Padre quiere, que Jesucristo quiere y que el Espíritu Santo quiere con nosotros. Pero que esa comunión perfecta es fundamental a través del Espíritu Santo. El Espíritu Santo, nosotros somos el templo de Él y tenemos que cultivar esa comunión. Cuando nosotros leemos en Santiago capítulo 4 el verso 5, Santiago capítulo 4 el verso 5, Santiago comienza diciéndonos: ustedes piden y no reciben. Y la razón por qué no reciben es porque piden mal. Y la razón por qué piden mal es porque piden para que lo que reciban, lo que quiera que sea, no solo material, no solo deseo, no, todo lo que piden no lo reciben y están pidiendo mal, porque hay algo en lo cual ustedes se han desenfocado, se han vuelto egoístas y han visto todo lo que representa la vida como algo que tiene que ver solamente con ustedes. Por lo tanto,
muchas de las motivaciones por las que oran, muchas de las motivaciones por las que piden, muchas de las motivaciones por las que hacen, es para un deleite personal, ni siquiera a veces familiar. Padres de familia que están más interesados en ellos que en lo que pasa con la familia. Esposas que están más interesadas en ellas que en lo que pasa con los hijos. Hijos que están más interesados en ellos que en lo que pasa con los padres. De alguna forma, el ser humano no supera esa tentación y esa naturaleza caída de ser egoísta y pensar solamente en él. Entonces, aquí Santiago nos dice: todo lo que piden no lo reciben porque piden mal, porque lo piden de una forma egoísta para ustedes gastarlo de forma que les produzca ese deseo que tanto quieren. Y continúa y parece que introduce ahora un tema diferente, porque dice: oh almas adúlteras. Y recuerde que el fundamento del adulterio es romper el pacto. O sea, cuando nosotros escuchamos la palabra adulterio, se está refiriendo a alguien que rompió el pacto matrimonial, alguien que fue desleal, alguien que traicionó a la otra persona debiéndole lealtad, alguien que fue egoísta de tal manera que trató de satisfacer su propio deleite sin importar el daño que hace. Y Santiago ahora habla de almas que son adúlteras. Y dice a continuación: ¿no sabéis? Y aquí nos introduce a hablarnos de qué se trata el adulterio. El adulterio se trata de ser egoístas, pero también se trata de ser egoístas de tal manera que estás más vinculado, más alineado, más en amistad con el mundo que con Dios. Por eso dice: ¿no sabéis que la amistad del mundo? Ahora, cuando habla de amistad, está hablando de asociado, compañero, uno que es amigo del novio y de su parte pide la mano de la novia. Entonces, cuando nos dice: ¿no sabéis que la amistad? ¿No sabéis que la asociación? ¿No sabéis que el compañerismo con el mundo? Y aquí también defino la palabra mundo, porque la palabra mundo es un sistema. ¿No sabéis que cuando vos estás cooperando, colaborando, trabajando en acuerdo, como que si fuese tu compañero o tu asociado, con el orden y con el sistema de este mundo, cuando hace eso, inmediatamente, dice, eso se vuelve una enemistad? Y esta palabra enemistad es hostilidad. Y yo no sé si usted es alguien que puede identificar cuando usted dice: hay un ambiente hostil. A veces nos pasa hasta en la casa. Algunos esposos llegan a la casa y cuando llegan saludan a la esposa y le dice: buenas tardes, mi amor. Y cuando le van a dar un beso, la esposa le hace, es un beso seco. Y es seco porque el labio está como aquel desierto que está rajado porque no le ha dado agua y sentí duro. Estoy tratando de ser muy ilustrativo, muy descriptivo. Y entonces llega y te dan un beso seco y se siente seco. Y ese beso representa hostilidad. De ahí en adelante, ten cuidado con lo que dices, con la cara que haces, porque te están esperando. Y hay algo que te quieren hacer saber y te garantizo que no es agradable y que puede dar resultados terribles. Entonces, lo que está diciendo aquí es que hay una hostilidad
cuando eso ocurre? Hay un estado profundo de mala voluntad. Escuche, un estado profundo de mala voluntad. Entonces lo que está diciendo Santiago aquí es que cuando tú te vuelves compañero, asociado del sistema, del orden del mundo, eso convierte tu relación con Dios en un estado profundo de mala voluntad. Estás en realidad mostrando mala voluntad. Es lo contrario a mostrar buena voluntad. Lo que estás diciendo es: tengo una mala voluntad. Y eso genera entre Dios y nosotros, no Dios, pero entre Dios y nosotros, por causa de nuestro comportamiento de hacernos amigos de un sistema, establece un ámbito hostil que no es el mejor para tener comunión. El ámbito hostil. Por eso es que en algunos momentos esa hostilidad lo que hace es producir una distancia. Y déjeme volver al ejemplo del matrimonio. Cuando hay hostilidad en una casa, hay una distancia. Cuando hay hostilidad en una casa, las palabras amables no se sienten, no vienen a la mente y mucho menos quieren expresarse. Cuando hay una hostilidad en la casa, lo que ocurre es que, por el contrario a querer estar cerca, lo que quiere es alejarte. Produce un estado de incomodidad. A veces nos preguntamos: ¿por qué estoy tan apático a las cosas de Dios? ¿Por qué se me vuelve tan difícil adorar? ¿Por qué no tengo deseos de congregarme? ¿Por qué no tengo deseos de orar? ¿Por qué orar se me vuelve tan fastidioso? ¿Por qué leer la Biblia se vuelve algo que me causa sueño y pereza? Porque en realidad hay algo que está pasando que está generando un estado de mala voluntad y de hostilidad. Y es producto de una sola cosa: de que nos fuimos asociando con un sistema. Nos fuimos asociando con un orden que se llama mundo. Entonces, ¿qué es el mundo? Es un orden, pero que tiene un lenguaje. ¿Se recuerdan en un momento que a Pedro lo reconocieron por cómo él hablaba? Le dijeron a Pedro: él es uno de ellos, habla como uno de ellos. Pregunto: ¿cómo hablas tú? ¿Cómo hablo yo? Porque tu forma de hablar, tu forma de expresarte delata si eres compañero del mundo o estás en comunión y amistad con Dios. ¿Con quién está tu compañerismo? Tu forma de hablar te delata. Pero no solo tu forma de hablar, tus hábitos. ¿Tus hábitos son los hábitos que cultiva el sistema del mundo? Porque si los hábitos, las cosas que tú practicas, las acciones que tú llevas a cabo son las que practica el mundo, lo que estás revelando es que tú tienes comunión, amistad, compañerismo con el mundo. ¿Cuáles son tus prioridades? Si yo te pregunto, ¿cuáles son tus prioridades? No, pastor, mi prioridad es el trabajo. El sistema del mundo tiene eso como prioridad. ¿Qué me está diciendo? ¿Que no le dé de comer a mi familia? No. Yo estoy diciendo lo siguiente: prioridad no es otra cosa más que saber qué es lo primero, y que mientras yo no haga lo primero, si yo dejo lo primero inconcluso, si yo lo dejo para más tarde, si lo dejo a media, en realidad lo que yo estoy haciendo, a pesar de que lo llamo lo primero, por dejarlo a media o por dejarlo inconcluso o por no hacerlo, yo estoy inmediatamente, cuando dejo eso y hago otra cosa, reconociendo
que mentalmente esta es mi prioridad, pero en realidad mi corazón está aquí. Entonces, cuando hablamos de amistad con el mundo, es un lenguaje de cómo hablamos, son los hábitos que practicamos, tiene que ver con mis prioridades, con mis acciones, con mis actividades, con lo que le dedico mi tiempo. Entonces, ¿qué ocurre? Que cuando yo mi tiempo se lo dedico a actividades que son del sistema del mundo y no lo dedico a las actividades que edifican mi comunión con Dios, porque en el contexto que estamos hablando, mire lo que dice a continuación. Dice: ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiere ser amigo del mundo, se da cuenta que siempre nos deja la decisión a nosotros. Qué lindo es Dios, porque dice: cualquiera que quiera ser amigo del mundo. En otras palabras, es una decisión, es una opción que tenemos, pero que cada uno de nosotros decide qué hacer con ella. La invitación está abierta para todos. Lo único que unos toman una decisión y otros toman otra. Por eso dice: cualquiera que quiera ser amigo del mundo, del sistema, se constituye enemigo de Dios. Y préstele atención mucho a la gramática, porque no dice Dios lo constituye su enemigo. Lo que dice ahí es se constituye. En otras palabras, yo me autocalifico como amigo del mundo y yo me autodescalifico como amigo de Dios. Y Dios está sentado en su trono solo esperando qué es lo que usted y yo queremos hacer. ¿Qué es lo que usted y yo decidimos hacer? ¿Cuál va a ser nuestra decisión en cuanto a esto? ¿Vamos a caminar en la vida como amigos de Dios y enemigos del sistema del mundo, porque somos compañeros de Dios, porque nos asociamos con Dios? ¿O implícita o explícitamente vamos a renunciar a esa amistad con Dios? Porque aunque usted no diga: Señor, quiero ser enemigo tuyo, nuestras acciones nos constituyen en enemigo de Dios. Aunque usted no diga: Señor, yo voy a hablar con mi boca las palabras obscenas que tenga que hablar y voy a usar mi boca para todo lo malo, pero yo quiero ser amigo tuyo. El Señor dice: no, hijo, entiende algo. Cómo uses tu boca, las acciones que hagas, las prioridades, tus valores, todo lo que tiene que ver con las decisiones que tomas de con quién asociarte y de con quién volverte compañero y de con quién unirte, te llevan a un punto donde tú decides o ser fiel al pacto que tenemos o ser un adúltero del pacto. Porque esto se lo está hablando a su iglesia. No se lo está hablando al mundo, se lo está hablando a sus hijos, a aquellos que tienen un pacto en Cristo Jesús por medio de su sangre. Aquellos que dijeron: Señor, yo creo que Jesús es el Hijo de Dios y que derramó su sangre por mí y que con su sangre me limpió de mis pecados y me abrió un vivo y amplio camino delante de tu presencia. Y tenemos un pacto en el Hijo y estamos supuestos a caminar en ese pacto. Por eso es que se llama adulterio del alma, porque ese pacto no solo se trata de la salvación de nuestras almas, no solamente se trata de la vida eterna, sino se trata de una vida en esta tierra en compañerismo con Dios. Y Él le llama adúltero.
desleal, porque te fuiste tras de otros compañeros e hiciste acuerdo. Y aquí viene la parte donde el Señor siempre nos enseña esto que hasta ahorita enseñé, como la parte donde confronta el error. Pero díganme si Dios no es amor cuando las siguientes palabras que dice Santiago, después que habla del adulterio y habla de no recibir y de los deleites y habla de ser enemigo con Dios, ahora viene Santiago y dice: ¿o pensáis que la Escritura dice en vano? En otras palabras, ¿ustedes piensan que lo que el Señor escribió acerca de lo que ustedes representan para Él es sin sentido y vacío? No se equivoquen, no es sin sentido y vacío, sino por el contrario, el Espíritu. Y está hablando del Espíritu Santo. Y estas son palabras que digo yo, ¿qué es el hombre para que el Señor diga esto? ¿Qué podemos nosotros añadirle a Dios si la Escritura dice que Él subsiste por Él mismo? ¿Qué le podemos añadir de tal forma que el Espíritu Santo haya dejado escrito como para testimonio suyo y mío, que dice: el Espíritu que Él ha hecho morar ¿en quiénes? ¿En quiénes? Está hablando de su iglesia. Está hablando de sus hijos. Está hablando de usted y de mí. Diga conmigo: el Espíritu Santo mora en mí. Yo sé que hay personas que jamás habían dicho eso. Tal vez lo oyeron y lo dijeron. Pero el Espíritu Santo que mora en mí, esa palabra es que habita, pero también significa que gobierna. O sea que el Espíritu Santo no solamente tiene el deseo de habitar, porque imagínese usted que mi esposa me dijera: ok, yo voy a vivir con vos, pero yo voy a hacer lo que quiera. Y yo le digo: no. Vos vas a vivir conmigo, pero vas a hacer lo que yo diga. Eso no es comunión. Comunión es que yo diga: que yo voy a vivir con vos, pero yo voy a hacer mi parte. Y tú vas a vivir conmigo y tú vas a hacer tu parte. Entonces esa morada se convierte en una morada donde es propicia para que los frutos de aquello que el Espíritu Santo está queriendo no solamente desarrollar en nosotros, sino que también está queriendo manifestar y usar, podamos verlos. Entonces tiene que haber un entendimiento. El Espíritu que Él ha hecho morar en nosotros. Entonces dice: Dios nos da la gracia de que seamos sellados con el Espíritu Santo y que el Espíritu Santo venga a morar en nosotros. Ahora mora en nosotros, pero no solamente mora, sino que dice que nos anhela celosamente. Esa palabra anhelar es perseguir con amor. Explíqueme usted cómo morando en mí me tiene que perseguir. O sea, David decía: ¿a dónde huiré de tu presencia? ¿Se recuerdan ese salmo que David habla y dice: ¿a dónde huiré de tu presencia? Subo a los montes más altos y ahí estás tú. No hay donde pueda huir de tu presencia. En Salmo 139 verso 7 dice: ¿a dónde me iré de tu espíritu? ¿Y dónde huiré de tu presencia?
Si subiere a los cielos, ahí estás tú. Y si en el Seol hiciere mi estrado, he aquí, allí tú estás. Si tomare las alas del alba y habitare en el extremo del mar, aún ahí me guiará tu mano y me asirá tu diestra. Si dijere, ciertamente las tinieblas me encubrirán, aún la noche resplandecerá alrededor de mí. David dice, ¿a dónde huiré? En otras palabras, yo puedo intentar huir. Pero no voy a lograrlo. Sin embargo, mientras yo estoy huyendo, lo que estoy haciendo es perdiéndome de tener la comunión con el Espíritu Santo que Él quiere tener conmigo. Entonces pareciera, si me lo permiten traerlo a donde estamos, que dice, Él no anhela, y usamos esa definición de anhelar, que es perseguir con amor. Entonces pareciera que cada mañana que tú y yo abrimos los ojos, hay una persecución que comienza a tomar lugar. Es la persecución del Espíritu Santo tratando de llamar nuestra atención. Por eso es que en ocasiones, cuando usted abre sus ojos por la mañana, lo primero que usted dice es: quiero orar. Pero te pusiste de pie y agarraste el teléfono y viste los WhatsApp, y sin darte cuenta comenzaste a huir. Y después dijiste: quiero orar, pero me voy a bañar. Y te bañaste, te metiste a bañar, para los que se bañan, ¿verdad? Y te metiste a bañar. Y ahora te estás bañando. Todavía el Espíritu Santo te está persiguiendo. Pero después te tienes que vestir, y después tienes que desayunar, y después tienes que correr al trabajo, porque necesitas llegar a tiempo para no meterte en problemas. Y es correcto ser disciplinado en la hora de entrar al trabajo. Pero cuando te montaste al carro, dijiste: en el carro oro. Pero cuando te montaste en el carro, te entró una llamada, y te llamaron de algo que comenzaste a hablar por teléfono. Y cuando viste, llegaste al trabajo y no pudiste orar en el carro. Entonces, cuando te bajas del carro, decís: voy a marcar tarjeta y después voy a ir al baño y voy a orar en el baño. Pero cuando llegaste al trabajo y marcaste la tarjeta, te agarró el jefe y comenzó a hablar, y te comenzaron a pedir todas las cosas que tenías y que tienes que hacer. Y cuando viste, llegaron las 2 y dijiste: voy a apartar aunque sea un ratito a la hora de almuerzo. Pero después que comiste, se te olvidó, y el Espíritu Santo te sigue persiguiendo porque te anhela celosamente. Pero ahora lo que tú dices: voy a ver el Facebook un ratito, porque como nosotros los creyentes somos de los que cuando estamos en el trabajo trabajamos, no chateamos, ni whatsappeamos, ni estamos en Facebook cuando debemos de estar laborando. Eso no pasa con los cristianos. Amén. Decía mi abuelita: que te crea Yeyo. No sé, alguien que se llamaba Sergio allá, ¿verdad? Se llamaba Sergio, y a los Sergios les dicen Yeyo. Y entonces en Diriamba hay un dicho de todo tipo. Es, cuando vos decías una mentira, te decía: que te crea Yeyo. Y se nos fue el día y el Espíritu Santo persiguiéndonos. Y cuando llega la noche nos sentimos mal. Nos sentimos mal porque al final de la noche, después que vimos una película y ya estamos cansados y ponemos la cabeza en la almohada, entonces ahí decimos: ay, me siento mal, no tuve mi tiempo con el Señor. Y queremos en los últimos minutos de la noche, porque aún ahí, después de todo el día estarnos persiguiendo, sigue el Espíritu Santo hablando a nuestro corazón para que por lo menos le digamos buenas noches. Y a esa hora decimos: buenas noches, Espíritu.
Y el Espíritu Santo nos anhela celosamente. Anhela que nosotros podamos buscarle celosamente. ¿Cómo llama el Espíritu Santo en las Escrituras a alguien que cuando Él lo está anhelando celosamente no corresponde? Por estar vinculado al sistema del mundo, por dejarse absorber por el sistema del mundo, porque tus prioridades y las mías sean las del sistema del mundo, porque estemos más interesados en pasar tiempo en muchas cosas que con Él. Lo llama adulterio. Y hay un pecado en la iglesia. Es el pecado del adulterio del corazón con el Espíritu Santo, que termina produciendo el adulterio a nuestra esposa, que termina produciendo la ira, que termina produciendo los robos, que termina produciendo los chismes, que termina produciendo las mentiras, que termina produciendo todas esas cosas, los celos y las contiendas. Es un adulterio del corazón con el Espíritu Santo que termina haciendo que toda nuestra vida se convierta en una vida donde ya no podemos vivir en santidad, ya no podemos sobreponernos a las tentaciones, ya no podemos enfrentar las situaciones adversas, carecemos de poder. ¿Por qué? Porque dice Efesios capítulo 4, verso 26. No contristéis al Espíritu Santo. Piense por un momento, el Espíritu Santo está fervientemente anhelándote. Él tiene un deseo que nos persigue fervientemente. Pero dice por otro lado Efesios, pero aun cuando el Espíritu te anhela celosamente, tú tienes la capacidad, y yo también, tenemos la capacidad de hacer que ese anhelo ferviente de amor del Espíritu Santo por nosotros sea contristado, que entre en un estado de angustia. Y me gusta esto, ¿sabe por qué? Porque contristar es afligir, pero dice angustiar, causar molestia, causar dolor, entristecer. Y yo me preguntaba, ¿por qué el Espíritu Santo se puede entristecer siendo Dios? ¿Será que se siente rechazado? ¿Será que como nosotros no le prestamos atención y nuestra forma de actuar, será que el Espíritu Santo se enoja contra nosotros? Y esto es lo que en este momento interpreto del contristar del Espíritu Santo. Es un Espíritu Santo que te está diciendo: ven porque te quiero ayudar, ven porque te quiero hablar, ven porque te quiero consolar, ven porque te quiero guiar, ven porque quiero que no estés solo, ven porque quiero contribuir con todo lo que estás viviendo, quiero fortalecerte, ven porque quiero darte poder. Pero cuando nosotros no reaccionamos a eso, sino por el contrario lo contristamos, entonces lo entristecemos, lo enojamos. Y digo, ¿por qué enojarlo? ¿Sabe por qué? Porque el Espíritu Santo dice: hey, queriendo yo evitarle la caída, el diablo va a venir sobre él y le va a robar y le va a matar. Y el enojo no es necesariamente contra nosotros, sino contra lo que se nos va a venir, porque Él no quiere vernos a nosotros en condiciones vivir cosas que no son parte del propósito que Él tiene. No quiere que pasemos por esas cosas. Se entristece, ¿por qué? Porque nos acontecen cosas que jamás estaban en sus planes.
Eso me pasaría a mí, a ustedes que tienen hijos, que los ven que van a cometer errores, que se van a causar daño. ¿No te enoja? ¿No te enoja ver a un hijo que va a sufrir algo cuando tú se lo querías evitar? Pero pregunto, ¿estás enojado con tu hijo o estás enojado por lo que le va a acontecer? Te enojas con tu hijo. Tu hijo le decía: hey, cuidado, te vas a caer, y se cae y se raja la cabeza. Yo te pregunto, ¿con quién estás enojado? ¿Con tu hijo o con lo que le pasó? ¿Con quién estás enojado? Con lo que le pasó. La tristeza del Espíritu Santo es una tristeza de amor. No es una tristeza de impotencia o de falta de autosuficiencia, no, es un entristecer de amor, queriendo operar en ti la forma en que tú actúas y te comportas, termina haciendo que te pierdas de lo mejor que soy yo. Lo mejor que tenemos, lo más grande que tenemos, lo más importante que tenemos. Por eso se llama el Consolador, por eso se llama el Ayudador. Es el Espíritu Santo. Y el Señor dice en su palabra que el amor del Padre, que la gracia del Señor Jesucristo y la comunión del Espíritu Santo sea con vosotros. No hay nada en este mundo que no podamos enfrentar si llegamos a experimentar por revelación y por la búsqueda del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo el amor, la gracia y la comunión del Espíritu Santo. No queda nada fuera. Todo lo que nos falta está en conocer al Padre. Todo lo que nos falta está en conocer al Hijo y su gracia. Todo lo que necesitamos está en la comunión del Espíritu Santo. ¿Sabe una cosa? Todas las escrituras, desde Génesis hasta el Apocalipsis, se tratan del amor del Padre, de la gracia de Jesucristo y de la comunión del Espíritu Santo. Desde Génesis hasta el Apocalipsis, lo que vemos es a un Dios de amor, a un Dios de gracia y a un Dios que quiere tener comunión con sus hijos. Yo quiero decir algo. Cuando usted hablaba de que Él nos anhela celosamente, yo recuerdo que mi hijo menor, Josué, antes de nacer hubieron varios dictámenes muy duros sobre su nacimiento y algunas situaciones que iba a tener él. Y una de las situaciones que dijeron es que él iba a costar hablar. Gracias a Dios hoy habla hasta por los codos, ¿verdad? Bendito sea Dios. Sin embargo, yo vivía pendiente de sus palabras. Había en mí una cuestión de todos los días cuando él hablara, ¿no? Y en una ocasión lo oigo cantar. Está chiquito. Y él le decía al Señor: toma mi corazón, decía él. Pero a mí me causó un impacto grandísimo, que fue lo último que oí al salir de la casa. Fui al trabajo, pasó el día y yo solo anhelaba el momento de regresar y ponerlo otra vez a que le dijera lo mismo. Pasó el día rapidísimo, llegué en la noche y yo esperaba que volviera a decir y la misma palabra y todo, y no decía nada. Y entonces yo se la tarareaba y él nada. Y en un momento se quedó todo en silencio y oí una voz que me dijo: así te anhelo, así te espero, que tú me busques, que me quieras hablar, yo así te espero. Y yo entendí ese día que el Espíritu Santo anhela que nosotros le hablemos.
que nosotros nos comuniquemos con Él, que hagamos un alto a todo y que nos concentremos en Él, que por un momento como que se para toda la vida y le dediquemos toda la atención a Él. Sé que todo el día podemos hablar con Él, sé que podemos estar en el Espíritu, pero hay momentos que son claves en cuanto a dedicarle un tiempo especial a Él. Yo nunca me hubiera imaginado que Él me pudiera anhelar así. O sea, hasta que yo experimenté que el bendito Josué hablara y no hablaba, y me desesperé. Y entender que el Espíritu Santo anhela que yo le hable, anhela que yo le llore, anhela que yo le busque, anhela que le diga lo que está en mi corazón, aunque ya lo sabe, pero lo anhela. Eso cambió mi entendimiento de muchas cosas. Lo segundo que le quería compartir también está en 1 de Juan capítulo 1 verso 5. Dice: este es el mensaje que hemos oído de Él, y se refiere a Jesucristo, y os anunciamos: Dios es luz y no hay ninguna tiniebla en Él. Si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tiniebla, mentimos y no practicamos la verdad. Y lo hago como refuerzo al tema de la amistad con el mundo. Solo que en este caso habla de la esencia de Dios. Dios es luz. No hay ninguna tiniebla en Él. No puede haber comunión, luz, tinieblas. Decía el pastor, tenemos que tomar una decisión. Y automáticamente recuerdo al profeta Daniel proponiendo en su corazón no contaminarse con el sistema. Desde hábitos no comió lo que todos comían. Desde su cultura de adoración apartaba dos tiempos al día para adorar al Señor. Todos conocieron su vida de búsqueda del Señor, de adoración. Y creo que según lo que hemos visto en la Escritura, hay una necesidad muy grande en nosotros de acercarnos al Señor, de hacer ajustes, de preparar un tiempo, de buscarle con anhelo y de hacer lo que sea necesario, proponiéndonos en el corazón mantenernos en luz, porque Dios es luz y no hay tinieblas en Él.